como lo traigo abajo del suéter, ver tumores infantiles y vamos a empezar, ¿no? Primero vamos así nosotros lo vamos a catalogar ahorita como tumores infantiles. Nosotros ya vimos en patología pues cómo era lo de las neoplasias, si se acuerdan, ¿no? Que primero empezaba primero con modificaciones o algo que hacía en el ambiente de la célula que ésta cambiara. Esta se podía adaptar de manera temporal, pero tenía que regresar a su condición previa para pues no cambiar de manera constante y hacer que las demás cambien y luego ir desdiferenciándose, dejar de cumplir su función, perder el mecanismo de apoptosis y reproducirse constantemente hasta crecer, crecer, crecer y formar un tumor, ¿no? Que consumía el cuerpo. Y bueno, en los niños es una etapa que es relativamente más susceptible a la aparición de los tumores porque muchas de sus células se encuentran en un crecimiento más rápido con respecto a las demás edades. En esta edad, pues por eso es importante conocer, además de poder identificar cuáles son los tumores más comunes y también que es importante poder encontrarlos y saber ubicarlos para que se haga un diagnóstico temprano y pues porque los niños pues tienen mucha esperanza de vida, entonces por eso es que es muy importante este tema. El tumor que más aparece en los niños son las leucemias. Tienen una incidencia del 30%, seguido de los tumores cerebrales con 20%, los linfomas con 14%, los neuroblastomas con el 10%, que de hecho igual van a ver que es muy común, el tumor renal de Wilms, que es el 8%, 7 tumores óseos, de los cuales el principal es el sarcoma de Ewing, y otros van a ser retinoblastoma. Los más frecuentes en el primer año de edad es el neuroblastoma, seguido del tumor de Wilms, el rhabdomyosarcoma y el hepatoblastoma. De los 2 a los 5, los más comunes son los óseos, el linfoma de Hodgkin, de células germinales gonadales, y en los adolescentes de transición, la primera causa van a ser los de células germinales y ya siendo adolescentes empiezan a ser más los carcinomas adultos. Aunque también en los adolescentes hay un aumento en la incidencia de tumores óseos. Los signos y los síntomas que va a haber de diferencia entre los niños y los adultos va a ser que en los adultos lo que van a encontrar va a ver que hay hábitos intestinales o nutricionales, sangre en heces, masas en la mama, ronqueras o toses persistentes, dificultades para tragar, úlceras que no sanan y cambios en verrugas o lunares. Recordemos que en los adultos el tumor más común que nosotros vamos a encontrar van a ser el cáncer de piel. ¿Sí? Es el que más incidencia tiene el, en el mundo. Sí, también tiene muy buena recuperación, pero por eso es que esto aparece más en los adultos, porque hay una exposición más crónica al sol. En los niños, nosotros los síntomas que se pueden encontrar más fácilmente van a ser masas abdominales o tumefacciones abdominales, adenopatías que persisten, alteraciones en las biometrías semáticas, déficits neurológicos específicos, aumentos difusos o protuberancias, protrusión de los ojos, reflejo pupilar blanco y dolor o tumefacción unilateral en rodilla, ¿sí? En los niños es más difícil poder identificar las metástasis, ¿sí? Porque a veces es muy difícil diferenciar los dolores que aparecen durante el crecimiento de los dolores que aparecen por la metástasis de otros tumores, ¿vale? Entonces, de nuevo, pues nosotros vamos a ver que los síntomas que se pueden ver en los tumores de origen hematológico principalmente son palidez, anemia, aparición de petequias, trombopenia, fiebre, faringitis, neutropenia, fiebres de orígenes desconocidos que no se pueden ubicar en otros lados. Eh,
Fiebres de orígenes desconocidos. Las fiebres también en los trastornos hematológicos de tipo oncológico también son fiebres nocturnas que se pueden manifestar como sudoraciones profusas en la noche. En cuanto a los sistémicos, principalmente hay dolor, cojera, dolor en la articulación, fiebre igual de origen desconocido, pérdidas de peso, sudoración nocturna, adenopatías, lesiones cutáneas, masas abdominales, diarrea, diabetes insípida, galactorrea, crecimiento escaso, vómitos, modificaciones visuales, dificultades en el movimiento, dolor de cabeza persistente, papiledema por aumento en la presión intracraneal, parálisis de nervios craneales. Los signos oftalmológicos que vamos a encontrar, pues principalmente en el retinoblastoma, va a ser la leucocoria, que va a ser que va a haber una presencia de una masa blanca en la retina. De igual manera, ven que ustedes cuando se toman fotos, se les ven los ojos rojos, ¿no? ¿Sí han visto eso o no? Sí. Bueno, eso se llama reflejo de Brunner. Y ese reflejo, cuando hay retinoblastoma, se pierde, ya no se ve el reflejo de Brunner. También se puede manifestar como ptosis o caída del párpado, heterocromía, miosis, exoftalmos, proptosis, masas torácicas que se pueden encontrar en mediastino anterior o superior, que se pueden acompañar con otros síntomas como neumonías, compresiones tractobronquiales, compresiones vertebrales o dolores en plexos cervicales o torácicos, en plexos cervical y braquial. Y bueno, vamos a ir por cada una de las patologías en específico, ¿no? En este caso, vamos a ver primero la enfermedad de Hodgkin, que es un linfoma, ¿sí? Es un síndrome linfoproliferativo que es de la estirpe de linfocitos B. Se encuentra asociado en un 20-50% a la infección por virus de Epstein-Barr, que pertenece a la familia de los virus, de los virus herpes, ¿sí? Este es el herpes virus tipo 4. En cuanto a su epidemiología, constituye el 6% de los tumores infantiles en niños menores de 15 años, es el 5% y de 15 a 19 es un 15%. En cuanto a los signos y síntomas, hay adenopatías indoloras, elásticas en ganglios cervicales, axilares e inguinales. Hay afectación mediastínica. Y cuando existen síntomas, se les denomina síntomas B, que se presentan como fiebre mayor a 39, pérdida de peso de más de 10% en 3 meses, diaforesis nocturna y presencia de ganglios, ¿sí? La enfermedad de Hodgkin tiene una clasificación para que ustedes sepan cuáles son las áreas que se ven involucradas. Y esto se basa principalmente en la presencia de ganglios en diferentes grupos. En el estadio 1, los grupos que se ven afectados son los ganglios linfáticos y puede ser solamente uno. En el 2 son ganglios linfáticos que se encuentran del mismo lado del diafragma. En el 3 son múltiples ganglios en ambos lados del diafragma, es decir, sobre y debajo del diafragma. Y en el 4 son varios sitios extraganglionares y enfermedad extraganglionar que puede abarcar hígado y vaso. El diagnóstico es principalmente por laboratorio, en el cual vamos a encontrar anemia normocítica normocrómica, leucocitosis con predominio eosinofílico. En las técnicas de imagen nosotros vamos a encontrar en las tomografías cérvico-abdominales y gamografías con galio 67 la iluminación de los ganglios que se ven afectados o los órganos en los que ya haya metástasis. El diagnóstico ya propiamente histopatológico se hace con una biopsia de adenopatía en la que vamos a encontrar las células de Rett-Steinberg, que igual no son patognomónicas, se pueden o no encontrar, y son unas células que se ven como ojos de búho.
¿Ya vieron esta? Se parece como al búho de Sanborns, ¿ya vieron? Esa es una célula de Rett-Steinberg. ¿Sí la ven? Sí. ¿O no? Ah, Sí, bueno. sí se ve, profe. Luego tenemos al linfoma no Hodgkin, que por definición igual son son neoplasias de origen B, T y a veces son de origen NK. Por lo general se originan en los ganglios linfáticos, pero puede afectar a cualquier órgano del cuerpo. Su etiología se relaciona con infecciones de virus de Epstein-Barr, linfoma de Burkitt, leucemia en linfoma de células T del adulto, Helicobacter pylori y linfoma gástrico. La epidemiología, el 60% de todos los linfomas en niños y adolescentes, o sea, es más frecuente el linfoma no Hodgkin que el Hodgkin, representa del 8 al 10% de todas las neoplasias en niños entre 5 y 19 años. ¿Sí? En cuanto a signos y síntomas, en los infantes y adolescentes van a depender principalmente del subtipo histológico. ¿Sí? Si atacan a T, a B, a NK, y de los lugares que se encuentran afectados de forma primaria y secundaria. El 70% van a debutar en estadios avanzados, esto precisamente porque los signos y los síntomas son muy insidiosos, ¿no? Se aparecen como muy generales. Malestar general, pérdida de peso que no notan los padres y que se lo atribuyen al crecimiento o a que no comen los niños, pérdida del apetito, fiebres nocturnas, sudoración, cansancio constante, fatiga crónica. Todo esto, pues, luego pasa desapercibido y por eso es que se diagnostica ya en estadios más avanzados. El linfoma de no-Hodgkin se clasifica con la estratificación de Sanjit. En el estadio único, solo se encuentra un tumor ganglionar o extraganglionar, excepto masas torácicas o abdominales. En el 2 son múltiples tumores ganglionares o extraganglionares en un mismo lado del diafragma o tumor abdominal completamente resecado, incluso ganglios afectos. Estadio 3 son tumores a ambos lados del diafragma, un tumor torácico mediastínico, pleuralotímico, tumor abdominal masivo o tumor paraespinal o parameminio. El estadio 5, la afectación es del sistema nervioso central o de la médula ósea, en la que va a haber un predominio del 5% al 25% de blastos, es decir, de formas inmaduras. El diagnóstico se va a hacer principalmente a través de hemograma completo, técnicas de imagen que abarcan tomografías y PET scan, que el PET scan es una técnica de imagen en la que se mete glucosa que está marcada, que tiene marcadores y que conforme se va consumiendo en diferentes órganos va adquiriendo cierto color de acuerdo a la actividad metabólica que haya. Entre más colorado esté, quiere decir que la actividad metabólica es mayor. Entonces, todas las células oncológicas tienden a tener un metabolismo muy acelerado porque crecen muy rápido y necesitan consumir constantemente glucosa. Entonces, a través del PET scan se puede ver dónde es donde se está consumiendo esa glucosa de manera más rápida. El diagnóstico histopatológico se hace a través de biopsia de médula ósea, en la cual se va a ver pues, predominio de blastos, y a través de PCR para ver las modificaciones que pueden haber o las mutaciones específicas que pudieran condicionar el linfoma. Después tenemos a los tumores cerebrales. Los tumores del sistema nervioso central son un grupo heterogéneo de enfermedades que en conjunto constituyen la segunda neoplasia maligna más frecuentes en niños y adolescentes, con una muy alta mortalidad. Los linfomas, aunque nosotros los veamos así, realmente la mortalidad son muy curables, tienen ya actualmente muchos medicamentos y solamente que tengan factores de mal pronóstico como mutaciones específicas, pues ya son más difíciles de tratar, ¿sí? En cuanto a la etiología de los tumores del sistema nervioso central, no se conoce bien, pero se asocia a algunos síntomas como la neurofibromatosis tipo 1, la enfermedad de von Hippel-Lindau,
la enfermedad de Li-Fraumeni y la enfermedad de Cowden. En estos tres síndromes, lo que hay es que hay una alteración en las proteínas que se encargan de vigilar la reproducción y diferenciación celular. Normalmente nosotros tenemos proteínas que se encargan de distinguir cuando ya les toca morir a las células y facilitan ese proceso. Pero cuando estas proteínas se encuentran modificadas, alteradas, mutadas, pues ya no existe ese mecanismo y empiezan a persistir hasta que desarrollan y cambian, se desdiferencian y se reproducen hasta formar tumores. Las manifestaciones de los tumores cerebrales van a depender mucho de la ubicación, ¿sí? De acuerdo a la ubicación que tengan en el cerebro, son las manifestaciones clínicas que van a dar y también de la edad del niño. Los síntomas más comunes que va a haber va a ser aumento en la presión intracraneal, que se va a manifestar con dolor de cabeza y papiledema, ¿sí? Esto lo vamos a ver nosotros así y pues se va a analizar y se tiene que hacer tomografía siempre para descartar en los niños que haya algún tipo de tumor, ¿sí? La localización de los tumores de la Childhood Brain Tumor son infratentoriales, es debajo del tentorio del cerebro, supratentoriales, que son 40%, infratentoriales, que son 43%, y medulares, que son 4.9%. ¿Sí? ¿A qué se refiere con eso? Nosotros vamos a ubicar el tentorio en esta zona. ¿Sí? Todo lo que esté arriba de esto van a ser supra, todo lo que esté abajo de esto van a ser infra, y todo lo que esté aquí va a ser medular. ¿Vale? Las manifestaciones que vamos a encontrar van a ser de acuerdo a su localización, como ya lo había comentado. En los infratentoriales, principalmente la tirada clásica es cefalea, náusea y vómito, edema de papila y trastornos del equilibrio o la marcha. En los supra van a ser deficiencias focales como debilidad muscular, debilidad motora, cambios en la percepción de los sentidos, trastornos del lenguaje y convulsiones y alteraciones en los reflejos. En los supracelares y del tercer ventrículo vamos a encontrar que presentan deficiencias neuroendocrinas como diabetes insípida, galactorrea, pubertad precoz, retraso de la pubertad e hipotiroidismo. Esto es por la relación muy estrecha que van a tener con la hipófisis y el hipotálamo. Los astrocitomas son un grupo heterogéneo de tumores cerebrales pediátricos que se presentan en el 40% de los casos y pueden afectar a cualquier zona del sistema nervioso central. Nosotros aquí lo vamos a percibir como una zona hipointensa que afecta al hemisferio cerebeloso izquierdo de la vermis. En estas radiografías, lo que no, digo, perdón, tomografías, bueno, en realidad son rosas, porque si nos habla de intensidad, es eso. Vemos aquí esta intensidad, que es esta masa que se ve negra. Esto es una tomografía, pero eso es diferente y no sigue el mismo patrón que sigue en las tomografías. Acuérdense que en las tomografías lo que se ve más oscuro es porque es líquido. Entonces nosotros aquí lo que vemos es esta masa que empieza a ocupar parte del hemisferio izquierdo del cerebelo. Y en esta imagen derecha lo que nosotros vemos es una lesión que además de eso empieza a tener un componente sólido que, que se encuentra pintando ahorita el tumor, ¿no? Que son estas partes donde se está pintando por la presencia del galodinio. El cerebelo no es de cerebelo no es invasivo, pero tiene afectación muy grave a la vida cotidiana y regularmente son de difícil acceso quirúrgico y tienen capacidad de progresar hasta un tumor muy maligno, ¿sí? Luego tenemos los gliomas mixtos, que son compuestos
por dos o más tipos diferentes de células gliales y los podemos dividir en astrocitoma, oligodendroglioma y ependimoma, y son más infrecuentes en los niños. Luego tenemos a los tumores ependimarios que se originan en el revestimiento del epéndimo del sistema ventricular. Se asocia principalmente a enfermedades como las neurofibromatosis tipo 2. Tienen buena respuesta a quimioterapia, representan el 10% de los tumores infantiles y se localizan principalmente en la zona posterior. La diseminación es muy rara, son muy tratables y puede darse por vía de leptomeningia. Luego tenemos los tumores de plexos coroideos, que representan el 2 al 4% de todos los tumores en niños. Se asocia principalmente a la enfermedad de Li-Fraumeni y al virus 40 de los monos. Los niños pueden debutar con signos y síntomas de hipertensión intracraneal y los lactantes con macroencefalia y deficiencias neurológicas focales. El carcinoma de plexos coroideos es una neoplasia maligna con capacidad de metástasis mediante las enzimas para el líquido cefalorraquídeo. Luego tenemos tumores embrionarios y tumores neuroectodérmicos primitivos, que son un grupo de tumores infantiles malignos en el sistema nervioso central más frecuentes, que presentan entre el 20 y el 25% de la incidencia. Estos tumores pueden metastasizar en el neuroeje, y entre ellos se incluye el meduloblastoma, el tumor neuroectodérmico primitivo supratentorial, el ependimoblastoma, el meduloepitelioblastoma, el tumor rhabdoide y teratoide atípico. Estos tumores, el meduloblastoma representa el 20%, se localiza en el cerebelo a nivel del vermis cerebeloso, afecta sobre todo a hombres con edades medias de 5 a 7 años. Los pacientes suelen presentar hipertensión intracraneal y papiledema, que también de acuerdo a si la extensión es grande del cerebelo, se puede acompañar de disfunciones motoras. Luego, entre otros, los tumores neuroectodérmicos primitivos supratentoriales representan el 2 al 3% de los tumores embrionarios, se suelen producir en la primera década de la vida y son de muy mal pronóstico por la desdiferenciación que tienen. Un tumor embrionario muy agresivo que afecta a todo niño menor de 5 años son el tumor rhabdoide y teratoide atípico. Se localiza a cualquier nivel del neuroeje y tiene un pronóstico muy malo incluso cuando puede tener un tratamiento multimodal. Luego tenemos los tumores del parénquima renal, que se localizan principalmente pineal, que se localizan principalmente en la región pineal, o sea, de la hipófisis, y aquí se hace la biopsia estereotáxica de estas lesiones, nos permite ubicar el diagnóstico. Los tumores neuronales o mixtos o neuronales gliales representan un grupo heterogéneo de lesiones de crecimiento lento y capacidad maligna baja. Se consideran tumores de grado 1 o 2 de la OMS y se incluye el ganglioglioma, el tumor neuroepitelial disembrioplástico, el astrocitoma desmoplásico infantil y el ganglioglioma desmoplásico infantil. Luego tenemos el craniofaringioma, que es un tumor frecuente de la infancia, que tiene una incidencia de 7-10%. Son sólidos de componente quístico. Se localizan en la región supracelular y son mínimamente invasivos. Generalmente se adhieren al parénquima cerebral y estos vienen de un desarrollo anómalo en las bolsas faríngeas que se forman durante el desarrollo y diferenciación de los arcos branquiales. Luego tenemos los tumores meningios, que son tumores poco frecuentes en la infancia. Se originan en la meninge aracnoidea y tienen un crecimiento muy lento. Se asocia también a neurofibromatosis de tipo 2 y tiene también predisposición genética. Luego tenemos a los tumores
de células germinales, que son grupos heterogéneos de lesiones que pueden afectar a niños. Se originan en la línea media de las regiones pineales y supracelares. 1 a 2% de estos tienen mayor incidencia en niños mayores de 12 años. Luego tenemos a los tumores del tronco del encéfalo, que es un grupo heterogéneo que representa del 10 al 15. Su pronóstico depende de la localización y de las características radiológicas y el estadio clínico del paciente. Los síntomas principalmente son debilidad motora, déficit de pares carnales, trastornos cerebrovelosos y o signos de hipertensión intracraneal. Pueden también debutar con síndrome diencefálico, que es un retraso en el crecimiento, emaciación, aumento del apetito y euforia, y aparece principalmente en lactantes y niños pequeños con tumores de esta localización. Luego tenemos al neuroblastoma, que es el tumor embrionario del sistema nervioso simpático periférico, con presentación y un curso más heterogéneos. Por heterogéneos se refiere a que se comportan de una manera muy similar todos, ¿sí? Es el tumor pediátrico más frecuente y representa el 8% de los tumores malignos infantiles. El neuroblastoma es el más diagnosticado en lactantes y representa el 28 al 39%. Su incidencia es algo mayor en varones y de tez blanca. La patogenia, no se sabe qué es lo que desencadena el neuroblastoma. Se ha hablado de mutaciones antes y después del nacimiento por factores ambientales y se conoce solamente un gen, que este es el MYC o NMYC. Las metástasis suelen afectar a los huesos largos, cráneo, médula ósea, hígado, ganglios linfáticos y la piel. La afectación de un ganglio cervical superior puede condicionarse o presentarse como un síndrome de Horner. Se trata de una masa firme nodular que se puede palpar en el flanco del línea media y ocasiona molestias abdominales. Y sus manifestaciones clínicas del neuroblastoma pueden aparecer en cualquier lugar donde exista tejido nervioso simpático. Sus signos y síntomas van a depender de la localización y extensión de la enfermedad. El neuroblastoma generalmente se descubre por la aparición de una o varias masas en las radiografías simples, tumoralizada o resonancia magnética. Los marcadores tumorales como el ácido ovoanil en el 95% de los casos y son útiles para confirmar el diagnóstico. Y estos son los estadios de acuerdo al grado de afección que nosotros tenemos. En el 1 solamente es la aparición en un solo órgano afectado que no tiene un crecimiento que sobrepase el órgano. En el 2, la perdón, que es un tumor embrionario maligno del riñón que contiene células blastemales y estromales que se encuentran en proporciones variables. Afecta a 1 de cada 8 por cada de 1 a 8 niños por cada 10.000 recién nacidos vivos. Es el 6% de los cánceres infantiles, el quinto lugar de los tumores malignos en la infancia y es más frecuente en razas negras. Tiene de 1 a 5, aparece principalmente entre los 1 y los 5 años, no tiene predilección por el sexo y es solamente afectando un riñón.
Y ya, chicos, pues hasta ahí acabaremos con los con los tumores en la infancia. No sé si tengan alguna duda. Bueno, no es No, pero nada más te iba a preguntar si nos ibas a compartir la presentación. Es que en algunas partes como que, no sé, creo que se te iba el internet o no sé, y al menos yo no te logré escuchar algunas cosas. yo Sí, también yo no te logro también. escuchar. ¿En Oye, serio? Lalo, igual no sé Eu- si cuando subes tus presentaciones, bueno, no sé si a mi internet, pero no se llegan a ver bien las letras porque he querido ver unas clases y no se llegan a ver bien. ¿En Si el nos YouTube podrías o pasar dónde? ajá, en YouTube, si nos podrías pasar las presentaciones, bueno, sí, las diapositivas. Ujú, sí, claro. Bueno, sí, yo se las paso, no se preocupen. Bye. Entonces nos vemos al rato. Ahorita les mando la presentación. Vale.